ser hacedores tiene que ver con poner en práctica lo que la palabra de Dios está diciendo, implica también cambiar nuestra manera de pensar, que de hecho es la clave. Si yo quiero ser un verdadero hacedor, tengo que primero cambiar mi manera de pensar. Por eso este mensaje que quiero compartirles le puse como título Cambia tu mente, porque es necesario que todos, no solamente los nenes que hoy fueron al campamento, cambiemos nuestra manera de pensar. De hecho, Pablo lo recalcaba bastante y acá traje un par de versículos a lo largo de sus cartas en los que menciona la importancia de cambiar mi manera de pensar, transformar mi mente, renovar mi mente. Y vamos a leer el primero, que está en Romanos 12:2, que dice, creo que está por ahí, Ani. Dice así, yo lo leo en una versión que es la Reina Valera contemporánea, que dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es necesaria la transformación de la mente para que yo pueda entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ese es un punto clave. Ahora vamos a otro versículo que también menciona esto. Efesios 4:23 dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Debo dejarme moldear por el Espíritu Santo en esta área de mi mente, ¿sí? Y por último, quería compartirles Filipenses 4:8. Es algo que Pablo da la clave, dice, tienen que cambiar su mente tiene que estar llena de esto. Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso tiene que estar en nuestra mente, ¿sí? Y quería compartirles un hecho particular, que lo hablamos con los preadolescentes ayer, un hecho que ocurrió, para poder verlo tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y no sé si se acuerdan, pero todos conocen a Moisés acá. Si no lo conocen porque lo leyeron en la Biblia, lo vieron en la novela, me parece. Así que Moisés había recibido una promesa mientras todavía el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en Egipto. La estaban pasando muy mal y entonces el pueblo comienza a clamar a Dios, a pedirle que Dios los saque de ese lugar en el que se encontraba. Entonces Dios escucha esa oración y atiende eso, entonces le da una promesa a Moisés en la zarza ardiente y le dice lo siguiente: he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra en la que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los givitas y los jebuseos. O sea, era una tierra que ya estaba ocupada, pero Dios le promete al pueblo de Israel llevarlos a un lugar bueno, a un lugar donde había abundancia de alimentos, donde nada les iba a faltar. Eso Dios le quería dar a su pueblo. Y unos 40 años después y varias cosas que pasaron en el medio, el pueblo de Israel comienza a vislumbrar a lo lejos esta tierra prometida. Es como que estaba ya en el horizonte y empezaron a ver, ahí está, esa es la tierra que el Señor tiene para darnos. Entonces agarró Dios y le dijo a Moisés, bueno, necesito que elijas 12 hombres, uno de cada tribu, para que ellos puedan ir a hacer una revisión de la tierra. Tenían que ir medio ahí como espías, agentes secretos, decíamos con los chicos ayer. Tenían que ir a revisar esta tierra para ver qué es lo que había ahí. ¿Bien? Y acá viene todo lo que vamos a leer, esta porción de la palabra de Dios que está en Números 13, del 26 al 33 y un poquito del capítulo 14, que es el informe que dan estos 12 espías. Y vamos a ver que hubo diferencias en ese informe. Y en esas diferencias evidenciaron qué era lo que había en su mente. ¿Sí? Vamos a leer la palabra. Y dice así: a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Ahí se los habían traído a Moisés para que lo vieran. Seguimos. Dice, sin embargo,
el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. La siguiente. Dice, pero Caleb en ese momento trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y dijo, vamos enseguida a tomar la tierra, de seguro que podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron su rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No le tengan miedo. Hasta ahí lo que vamos a leer. Y ahora vamos a ir desglosando todos estos versículos en características. Características de la mente de un esclavo, que hoy lo podríamos traducir en un cristiano que todavía no ha madurado, un cristiano que todavía tiene sus pensamientos de la vieja naturaleza, de su vida anterior, y los pensamientos de un hacedor, de un conquistador, de un cristiano maduro que realmente ha podido dejar la mediocridad y avanzar un paso más. Vamos a empezar con las características de la mentalidad de esclavo. Hubo 10 espías que dieron un informe negativo, pesimista, diciendo no puedo, pero hubo 2 que marcaron la diferencia. Vamos con el primero, la primera característica. La mente de un esclavo, la mente de un cristiano inmaduro, es negativa. ¿Qué dijeron enseguida cuando vieron que las dificultades? No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Es como, tiraron la toalla enseguida, no, esto no se puede, no hay forma de hacerlo, chao. Muchas veces nosotros somos negativos en nuestras vidas. Ante el primer problema o la primera dificultad, tiramos todo enseguida, decimos, no, esto es imposible, esto no es para mí, chao. ¿Cuántas veces, no? Ahora vamos a la segunda. Se menosprecia. ¿Qué dijeron? Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, como grillos, como algo súper chiquitito. Y así nos miraban ellos. Ellos afirmaron algo que estaba pensando otra persona. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? No, porque me miró así, entonces seguro que está pensando esto. Si nosotros no podemos leer la mente de los demás. Qué importante es entender que esto es un pensamiento que no es de Dios. El menospreciarme, el complejo de inferioridad, no es algo que viene de una mente transformada. Vamos a la otra característica. No tiene presente la palabra de Dios. ¿Qué le había dicho Dios a Moisés? Yo los voy a llevar a una tierra buena, donde hay abundancia de alimentos. Dijo, yo los voy a llevar, les dijo el Señor. Pero, ¿qué hizo este grupo de 10 espías? Dijo, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. No tuvieron presente lo que Dios le había dicho, lo que Dios les había prometido. Eso se lo olvidaron y cuando ocurrió esta situación, que empezaron a ver a los gigantes, empezaron a ver que la tierra estaba ocupada, se olvidaron enseguida de qué era lo que Dios les había dicho. Vamos a la otra. Esta es muy, muy importante. ¿Qué hace? El esclavo se queja. Un cristiano inmaduro está constantemente lleno de esto y no se da cuenta que lo tiene, y eso es lo peor.
acá el pueblo de Israel empezó a quejarse, empezó a decir, tendríamos que haber muerto en el desierto, tendríamos que haber muerto en Egipto, y empezaron a quejarse de esa forma. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esto en nuestras vidas? Algo no sale como esperamos y enseguida todo el día es queja. Lo único que sale de mi boca es malestar, pesar, y esto es algo que definitivamente no pertenece a la mente de un hacedor. Vamos con la otra. Ve con agrado el pasado bajo esclavitud. Empezaron a pensar estas personas, ¿no sería mejor volvernos a Egipto, donde no comíamos, donde estábamos obligados a trabajar de sol a sol? Empezaron a querer, a anhelar su pasado cuando estaban viviendo en esclavitud. Y muchas veces nosotros empezamos a mirar con agrado nuestra vieja manera de vivir, sin darnos cuenta que lo que Dios quiere darnos es mucho mejor. Y por último, y no menos importante, un esclavo infecta a otros. ¿Qué fue lo que hicieron estos 10 hombres? Ni bien terminaron esta conversación con Moisés, comenzaron a divulgar entre los israelitas un mal informe de la tierra, y encima lo exageraban. Y dice también en el capítulo 14, dice, entonces conspiraron entre ellos y dijeron, elijamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Esto es algo terrible, porque cuando en mi mente hay pensamientos negativos, hay pensamientos de queja, todo este tipo que estábamos hablando, empiezo a infectar a otros con esos mismos pensamientos. Y ahí es donde empieza el pecado a llenar mi vida de cosas que obviamente al Señor no le agradan. Ahora vamos a ver lo contrario. ¿Cuáles son las características de la mente de un conquistador, de la mente de un cristiano maduro? Vamos con la primera. Un cristiano maduro sabe quién es y sabe quién está de su lado. Dice el versículo 9, para nosotros son como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. Josué tenía claro que su Dios estaba con ellos. ¿Vos lo tenés claro? ¿Vos sabés ante cualquier situación que te presente quién sos, que sos un hijo de Dios y que Dios pelea por vos? Esto es algo que tiene que estar en la mente de un conquistador. Vamos con la segunda característica. Tiene la actitud correcta. Enseguida Caleb hizo callar al resto de los espías y dijo, vamos a enseguida a tomar esa tierra porque vamos a poder conquistarla. Porque Caleb tenía en su corazón, en su mente, el pensamiento correcto. Él sabía que Dios estaba con ellos y eso lo hizo actuar en fe. Lo hizo dar un paso que transformó el lugar. Vamos con la siguiente. Un cristiano maduro confía en lo que Dios dice, cree en la palabra porque la lee a diario, la cree y eso transforma su vida. Dice, ¿qué fue lo que dijo Josué? El Señor nos llevará a salvo esa tierra y nos la entregará. Las mismas palabras que Dios le había dicho a Moisés, ¿se acuerdan que lo vimos hoy? Él le dijo, yo los llevaré a salvo a una tierra donde hay abundancia de alimentos. Y acá Josué dijo lo mismo, el Señor nos llevará a salvo esa tierra, porque confió y creyó en lo que Dios dijo. Y por último, esta característica que contrasta mucho con la última que vimos de la mentalidad de un esclavo. Un esclavo infecta, pero un conquistador, un hacedor, anima a otros. Josué y Caleb se pararon y dijeron, no se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Comenzaron a animar al pueblo, a tratar de fortalecerlo con lo que Dios les había dicho y con lo que ellos creían. ¿Saben? Cuando uno realmente es un hacedor, un conquistador, un cristiano maduro, puede comenzar a ayudar a otros a que crezcan y que sean también hacedores, conquistadores y cristianos maduros. Así que los animo a que podamos desechar de nuestra mente los pensamientos que nos hacen esclavos, pero poder adquirir los pensamientos que nos hacen un cristiano maduro. Ahora yo les pido que podamos examinar, no solamente hoy, sino mañana y día tras día, ¿qué es lo que hay en mi mente? Que cuando termine el día yo pueda hacer como un examen de todo lo que pasó por mi mente en ese día.
¿Qué hay más? ¿Hay más pensamientos de un cristiano inmaduro o hay más pensamientos del otro tipo? Y por último, vamos a ver un par de versículos que quería recalcar también en este tiempo. ¿Está ahí, Ani? Este versículo que dimos al principio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Esto es una tarea, la renovación de la mente es una tarea que no la puedo hacer sola, no la puedo hacer con mis propias fuerzas, sino que tengo que dejar al Espíritu Santo que entre en mi vida, tener una relación con Él, para que de esa manera, día tras día, mi mente se vaya renovando y transformando. Y cuando cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar. En Proverbios hay un versículo muy conocido que dice, porque así como piensa el hombre en su corazón, así es él. O sea, nuestros pensamientos determinan nuestras actitudes. Por eso es tan importante y por eso la Biblia nos habla tanto de transformar nuestra manera de pensar. Y vamos al de Romanos, que dice, porque no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ustedes recibieron el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta es nuestra promesa. El Señor nos da un espíritu nuevo. Él dice que ya no hay más miedo, ya no hay más esclavitud. Debemos renunciar a esos pensamientos y poder entender que cada uno de nosotros hoy somos llamados hijos. Y por eso dice, por el cual clamamos a Abba Padre. Gracias a que Él nos reconcilió con el Padre, hoy podemos orar, tener acceso libre al trono de la gracia y decirle, Señor, acá estoy. Y mi anhelo es que en esta noche podamos decirle, Señor, acá estoy. Yo quiero que a partir de hoy comiences a transformar mi mente. Comiences un proceso de renovación de mi mente a través del Espíritu Santo, a medida que yo tengo relación con vos. Así que los animo a que estemos orando, que podamos ponernos de pie y que podamos realmente con todo nuestro corazón poder decirle, Señor, hoy anhelo que transformes mi manera de pensar, ¿sí? Y si es la primera vez que escuchás algo como esto, que escuchás que Jesús quiere transformarte, que el Espíritu Santo puede transformarte, te animo a que puedas abrir tu corazón hoy y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Así que vamos a repetir juntos esta oración. ¿Me acompañan, iglesia? Amado Padre, en esta hora te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador y te ruego ahora que tu Espíritu Santo me llene y comience a transformar mi mente. En el nombre de Jesús. Amén.